A lo largo de todo un mes hemos estado reflexionando acerca del don sacerdotal y juntamente con ello hemos orado por todos los sacerdotes. Vamos aterrizando estas catequesis del don sacerdotal, concluyendo acerca de la misión del sacerdote como ministro. Según algunas palabras de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, y de San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars. Dice la Madre Santa Teresa de Calcuta: nada se puede comparar a la vocación del sacerdote. Es como una sustitución de Jesús en el altar, en el confesionario y en todos los otros sacramentos de los cuales Él emplea el pronombre yo, como Jesús. Solamente en el silencio de su corazón el sacerdote puede escuchar la palabra de Dios, y desde la plenitud de su corazón puede pronunciar estas palabras: yo te absuelvo y esto es mi cuerpo. Un pecador se va a confesar oprimido por el pecado y cuando deja el confesionario es un pecador sin pecado. Qué puro y sagrado debe ser un sacerdote para quitar los pecados y pronunciar las palabras: yo te absuelvo. Para mí el sacerdocio es la sacralidad, la santidad por la cual Cristo vino a la tierra y se hizo hombre para vivir el amor y la compasión de su Padre y para anular el pecado. El sacerdote es el vínculo de unión entre el hombre y Dios para ser ministro de la reconciliación. Dios entra en la vida del hombre por el perdón de sus pecados. El sacerdote es así ministro y testigo de la misericordia y amor de Dios. Con respecto a esto también dice San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars: si desapareciese el sacramento del orden, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha recibido vuestra alma apenas nacidos? El sacerdote. ¿Quién la nutre para que pueda terminar su peregrinación? El sacerdote. ¿Quién la prepara para comparecer ante Dios, lavándola por última vez en la sangre de Jesucristo? El sacerdote. Siempre el sacerdote. Y si esta alma llegase a morir a causa del pecado, ¿quién la resucitará y le dará el descanso y la paz? También el sacerdote. Después de Dios, el sacerdote lo es todo. Él mismo solo lo entenderá en el cielo, dice San Juan María Vianney. También continúa diciendo: si comprendiéramos bien lo que representa un sacerdote sobre la tierra, moriríamos, no de pavor, sino de amor. Sin el sacerdote, la muerte y la pasión de nuestro Señor no servirían de nada. El sacerdote continúa la obra de la redención sobre la tierra. ¿De qué nos serviría una casa llena de oro si no hubiera nadie que nos abriera la puerta? El sacerdote tiene la llave de los tesoros del cielo. Él es quien abre la puerta, es el administrador del buen Dios, el administrador de sus bienes. Dejad una parroquia 20 años sin sacerdote y adorarán a las bestias. El sacerdote no es sacerdote para sí mismo, sino para vosotros. ¿Por qué San Juan María Vianney habla acerca de esta cuestión de que todo importa en el sacerdote? Para poder entender esto, vámonos a reflexionar otra cuestión, y es que el sacerdote no se pertenece. El sacerdote es para la comunidad. Está llamado a servirla, a amarla y conducirla a las fuentes de la salvación. La palabra de Dios y la celebración de los sacramentos que han de impulsar a todos a la comunión y participación íntima y sólida en una ordinaria interacción en el amor y en el servicio. Asimismo, la función de presidir del sacerdote incluye ser un hombre que va al encuentro y al diálogo con las personas, que anima y forma, mantiene la fe, la esperanza y el amor. Presidir constituye en guía de una comunidad cristiana, en la vida y en el culto, para que la iglesia sea ella tal cual Cristo la ha querido. Es esta una función de origen sacramental que brota del don de la gracia del Espíritu Santo, que se inició el día de la ordenación sacerdotal. El modelo de este servicio es Cristo, quien entregó su vida por la salvación de todos. El que quiera presidir, que sirva y ame a todos como el buen pastor, en todo servir y amar a las ovejas. ¿En qué sentido es servidor quien preside? En el mismo sentido en que fue siervo el Señor. Sentirse en todo siervo de la Iglesia, siervo de los siervos de Cristo, sacando de este presupuesto todas las consecuencias, incluso las más atrevidas como la de exponer la vida por los fieles
amándoles hasta el punto de estar dispuesto a morir por ellos, o en la realidad o en la disposición. Entonces, ¿por qué el sacerdote tiene la misión de buscar, en unión con el pueblo de sus fieles, la salvación de ellos mismos? ¿Y cómo es que desarrolla este ministerio el sacerdote? Eso lo podemos encontrar sencillamente cuando reflexionamos que el sacerdote se vacía de sí mismo. Entonces, si decimos que el sacerdote se vacía de sí mismo, el sacerdote en Jesús se da un vaciamiento total. Es el siervo de Yahvé, el expropiado, el sin derecho, que asume los programas del Padre operativa y efectivamente, sin que por su parte aparezca ningún atisbo de protesta ni el más mínimo desajuste. He aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, decía nuestro Señor Jesucristo. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. La sintonía de Jesús con su Padre es total. Lo suyo no cuenta. El Padre y yo somos uno, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Por lo tanto, renunciamiento pleno el de Jesús para gloria del Padre y para servicio de los hombres y para ejemplo de los continuadores de su obra. Es lo que debe de realizar también el sacerdote. Renunciamiento que no se limita al despojo de los bienes materiales, el cual tiene su expresión en el voto de pobreza de lo religioso, sino que abarca toda la existencia de Jesús a todos los niveles. A este vaciamiento está llamado también el sacerdote. Ha sido tomado de entre los hombres y encadenado por el Espíritu para apacentar la iglesia de Dios. Son las líneas maestras de una vida sacerdotal. Dios ha tomado posesión de ella y la ha puesto al servicio de su designio. Los sacerdotes no se pertenecen a sí mismos. Son los hombres que de este mundo me has dado. ¿Qué dirá Jesús? El Señor los ha tomado para sí y los ha hecho servidores de Jesucristo como esclavos que sirven a su amo, según el mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Cierto que no pudo faltar el libre y pleno consentimiento del elegido para este servicio, pero la elección y la llamada proceden de arriba. En todo esto andan por medio los derechos de Dios. San Agustín los describe así: lo que yo pude ser, lo renuncié, pero yo no he buscado en absoluto ser lo que yo soy. En el banquete de mi Señor, yo no he ambiciado los primeros puestos, sino los inferiores y despreciables. Pero a Él le plugo decirme: sube más arriba. Ahora bien, antes de que me dijese esto, yo temía al episcopado, del que recelaba. Pero dije: el servidor no debe contrariar a su amo. He sido elegido, hecho sacerdote, y con tal grado de dignidad he llegado al episcopado, dice San Agustín en el Sermón 355. Entonces, ¿por qué el sacerdote se debe de vaciar? Y concluimos esta cuestión. ¿Por qué la misión del sacerdote es buscar la salvación de los demás? ¿Por qué la misión del sacerdote es estar unido con su pueblo? Porque el sacerdote, decíamos anteriormente, es otro Cristo, in persona Christi capitis, es decir, Cristo cabeza, quien está con su pueblo. Y si es entonces Cristo cabeza, el sacerdote es el que dirige la comunidad. Por eso lo que decíamos anteriormente, que decía San Juan María Vianney: dejad una parroquia 20 años sin sacerdote y adorarán a las bestias, porque el sacerdote es el que les va indicando el camino como buen pastor hacia el reino celestial. Y esto podemos decirlo que el sacerdote lo vive, porque en la plegaria de ordenación, cuando el obispo impone las manos y hace la oración de consagración de los nuevos ordenados, de los que van a ser ordenados sacerdotes, al final dice la plegaria de ordenación: te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida
sean honrados colaboradores del orden de los obispos, para que, por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta el confín del orbe. Por eso es que en la plegaria de ordenación el sacerdote recibe el Espíritu Santo y recibe el Espíritu de santidad, como lo hemos escuchado. Y ese Espíritu de santidad el sacerdote lo recibe para ir guiando al pueblo confiado. Por lo tanto, entonces, tener a un sacerdote en la parroquia es una gran bendición. Es una gran bendición, perdón. Oremos, por lo tanto, el día de hoy por todos nuestros sacerdotes. Oremos por el Padre Noel Nieto Valdés, por el Padre Nullín Aguilar de Paz, por el Padre Omar Sebastián Ventura López, por el Padre Óscar Cabrera Arbizu, por el Padre Óscar Valentín Sanabria Álvarez, por el Padre Rafael López López, por el Padre Ramón Gutiérrez González, por el Padre Raimundo Fraustro Hurtado, por el Padre Reinaldo Prieto Mil, por el Padre Ricardo Colín Negrete, por el Padre Ricardo Olvera Pérez, por el Padre Ricardo Vargas Vázquez, por el Padre Roberto Rodríguez Terán, por el Padre Rogaciano Banda Camacho, por el Padre Rogelio Valderas, por el Padre Rogelio Martínez, por el Padre Rogelio Olvera Vargas, por el Padre Rómulo Tejeda Perrusquía, por el Padre Rosendo Zavala Herrera, por el Padre Rubén Cabrera López, por el Padre Rubén Oseguera Núñez, por el Padre Rubén Holguín Guerrero, por el Padre Rubén Pacheco Martínez.